nosotros interpretamos a Dios y el demonio como opuestos, y los percibimos como si fuesen dos boxeadores, uno en cada rincón del cuadrilátero, a ver quién vence, a ver quién es más fuerte. ¿Sabes una cosa? Eso empezó mal, está mal percibido. Dios y el demonio existen, pero cada uno en su forma. Tienen distinta naturaleza, por lo tanto no pueden interactuar directamente. Aquí en el próximo programa te lo voy a explicar claramente, para que dejes de pensar que son las dos caras de una misma moneda, cuando en realidad son entidades o elementos o fuerzas que una es física y la otra es informática. Vamos a entrar en detalles en este programa que va a comenzar ahora. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Mi Ganzúa. Ahí ya mismo, para entrar en tema, te confieso que si hablo con cierta autoridad sobre estos asuntos, no es más que por el tiempo que llevo trabajando sobre mi propia existencia, sobre mi experiencia de vida, que es lo que aquí en Mi Ganzúa te estoy proponiendo que hagas tú, que te hagas el hábito de observarte a ti mismo, y que entiendas ambos lados de tu estructura. Me refiero tanto al ser como al humano, hasta que todo fluya en tu vida de un modo tan natural como lo es, no sé, comer, como lo es respirar. Y si te hablo con esta seguridad es por haber visto los resultados tanto en mí mismo como en otras personas que se han tomado esto muy pero muy en serio. Y por eso intento por esta vía hacerte llegar lo que encontré en mi propio camino y lo que aprendí, porque sé que funciona, ya que armonizarnos en nosotros mismos siempre hará que nuestra calidad de vida mejore notablemente. Esto de buscar, te aseguro que ha dado sus frutos, ¿sabes? Siempre da sus frutos, permitiéndome ver un poco más allá de ese telón enorme y oscuro que despliega el ego detrás de nuestra memoria temporal, para hacernos creer que ahí termina todo, que después de eso no hay nada, y haciéndonos creer que a partir de allí no hay nada más que esperar. ¡Qué barbaridad! ¡Qué lejos de la verdad se encuentra todo eso! Pero, bueno, si te digo que hoy vamos a tocar dos temas, con toda seguridad pensarás que Mi Ganzúa enloqueció y que tiene decidido abrir dos puertas, ¿verdad? Pero no necesariamente tiene que ser así, porque si bien hay cosas que en la superficie aparentan a veces ir juntas, y resulta que cuando observamos un poco más allá, por allá abajo, en el fondo, nos damos cuenta de que en su raíz estaban separadas. También hay veces en que pasa lo opuesto, lo contrario. O sea que lo que en la apariencia externa parece estar separado, cuando observamos más allá de la superficie, resulta que ambas tienen un mismo origen. Esto es algo que sucede con bastante frecuencia. Y ya vas a ver por qué fue que hice esta breve apertura. Ahora te cuento que cuando nosotros funcionamos únicamente desde nuestra humanidad, desde acá, o sea, desde nuestros limitados 5 sentidos físicos, tenemos una gran tendencia a ser fatalistas, a ser negativos, agresivos, reactivos, conflictivos y a imaginar situaciones que solo existen como producto de la ignorancia que tenemos sobre nosotros mismos. Este programa de Mi Ganzúa se titula Dios y el demonio. Y para empezar a desenredar esta maraña de mentiras que nosotros mismos hemos creado, te voy a decir que, en primer lugar, no voy a hablar de religión, sino de una cuestión estructural, de nuestra propia estructura, la cual es muy anterior, pero muy anterior, a todas las religiones que existen sobre este planeta. Y una vez aclarado esto, comienzo por decirte que Dios no puede ser vencido por ningún demonio. Lo que sí puede ser vencido o tomado por algo a lo que podríamos llamar demonio es esto, es el cuerpo físico, pero nunca Dios. Eso es lo que llamamos demonio. Puede interactuar con el lado humano de nosotros. De hecho, lo hace todo el tiempo. Pero nunca con el ser, que aunque no lo tengamos en cuenta, también es parte de nuestra estructura.
al ser me refiero. Así que presta mucha atención porque mi Ganzúa ahora acaba de abrir una puerta de nosotros mismos, muy reveladora. Nuestra memoria local es parte del universo de la materia, esa memoria temporal que nació junto con nuestro cuerpo y que es justamente en donde habita esta entidad del mal. Esta entidad a la que nosotros mismos hemos bautizado con el nombre de el demonio. Esa es su casa, nuestra memoria temporal. Y además el demonio cuenta con un cuartel general de operaciones, por si fuera poco, que no es más que nuestra estructura de pensamiento. Hay mucha confusión en todo esto, ¿sabes? Y eso es porque nos encanta opinar. Todo el mundo siempre tiene algo que decir acerca de lo que sea. Eso es lo de menos. El asunto es no quedarnos callados. Y ya sabes, ¿quién es el que nos hace actuar de un modo tan opinionado? ¿Verdad? Si estás aquí en mi Ganzúa, doy por descontado que lo sabes. Ese es nuestro ego, que siempre nos hace comportarnos como si ya lo supiéramos todo. Y de ahí la importancia que tiene crear el hábito de observarnos a nosotros mismos. Es para que el ego no se pase de la raya con tanta frecuencia y además con tanta eficacia. Y no pienses que me estoy yendo por las ramas. Que todo lo que tienes que hacer es estar atento y ya verás cómo las piezas del rompecabezas se van conectando unas con otras. Y aquí te recuerdo que es de suma importancia darle a todo aquello que decimos, a nuestras palabras, su valor real y a nuestros conceptos la dirección correcta, si es que queremos entendernos y comunicarnos coherentemente. Cuando solo repetimos como loros todo aquello que hemos escuchado por ahí y que nos puede incluso haber seducido, siempre llegará un momento en que tendremos la enorme necesidad de dejárselo saber a los demás. Y de esa forma, cuando esto suceda, hablaremos desde un conocimiento, yo te diría que completamente hueco, porque nos haremos eco de experiencias ajenas y de ese modo no solo confundiremos a quienes nos están escuchando, sino que también, como es lógico, nos confundiremos a nosotros mismos, que es la peor de las confusiones en las que podemos caer. Mucho cuidado con esto, es la confusión en nosotros mismos. Y si te interesa este tema, te sugiero que veas el programa número 29 de mi Ganzúa titulado justamente Las Palabras. Ahora, volvamos al tema de hoy, el cual he titulado Dios y el demonio. Eso a lo que llamamos el demonio, aunque el mismo Papa recientemente nos ha dicho que no existe, es el enemigo natural de eso a lo que llamamos Dios. Pero mucho cuidado aquí, porque ellos no son las dos caras de una misma moneda, ¿sabes? Y esto se debe a que ellos no poseen la misma naturaleza. Y de ahí que durante siglos hayamos sido engañados por algunas instituciones, que como si se tratara de algo así como una pelea de box, nos han hecho creer que Dios estaba en una esquina del cuadrilátero y el demonio allá en la otra, esperando a que suene la campana para agredirse y así poder saber y demostrar cuál de los dos era el más fuerte. Pero el demonio no interactúa directamente con Dios, ¿sabes? No puede hacerlo. Lo que sucede es que el demonio, que es de naturaleza física, es muy turbulento, hace mucho ruido y ocupa mucho espacio dentro de nuestra mente. Y esto es lo que nos dificulta una barbaridad que podamos percibir la presencia de Dios en nosotros, ya que esta es una presencia mucho más sutil. Y para que la podamos detectar, bueno, tendremos que utilizar otra herramienta, la herramienta correcta, una herramienta con la que siempre hemos contado, pero que nos hemos olvidado que la tenemos. Y de ahí la importancia de aprender, como te decía, a observarnos. Es para utilizar todo nuestro potencial. Dios, el de verdad, el que no es ni tuyo ni mío, ese que no se encuentra encerrado en ninguna creencia, ese a quien no le interesa lo más mínimo llamarse Dios, ese es el único Dios que tiene que ver con nuestra existencia. Todos nosotros somos estructuras que están construidas, entre otras cosas, con una fuerza universal a la que nosotros le hemos llamado Dios. Mientras que el demonio es un
producto nuestro, o sea, una creación puramente humana. Y la única razón por la que visualizamos a Dios y al demonio como si fueran opuestos es porque el Dios al que nos referimos en ese caso, al igual que el demonio del que hablamos, ambos son una creación nuestra, una creación puramente humana y por lo tanto con la misma naturaleza de todo aquello que provenga de nosotros. Ahora, si decimos que Dios lo abarca todo, entonces ¿cómo sería posible que exista un opuesto a Él? Los opuestos que compiten en el universo de la materia solo se pueden encontrar allí, en la materia, o en cualquiera de sus subproductos, como por ejemplo lo es nuestra memoria temporal, la cual nace y se desarrolla junto a nuestro cuerpo físico, nacen juntos. ¿Te das cuenta de a qué me refiero cuando repito todo el tiempo y lo digo, que estamos confundidos? Mira, Dios, el de verdad, ese que, como te decía, no es ni tuyo, ni mío, ni de ninguna institución o creencia, esa fuerza universal a la que seguramente no le interesa un pito llamarse Dios, esa fuerza tiene todo que ver con una cuestión estructural y nada que ver con nuestras creencias religiosas. Nada. Esa fuerza universal forma parte de nuestra estructura, pero de un modo inteligente y muy ordenado. Al igual que lo hacen con todo lo existente físicamente hablando, y no solo en este planeta, no solamente aquí, porque también lo hace en todo el cosmos. Dios, el de verdad, se encuentra pacientemente esperando a que nosotros dejemos de gatear para empezar a caminar por nosotros mismos. Eso es lo que está haciendo, ni más ni menos. Está esperando a que nosotros tomemos conciencia de lo que somos y de qué es lo que estamos haciendo aquí, para que de una buena vez hagamos contacto con Él, pero de un modo consciente, de un modo natural, te diría yo, y no gracias a un alucinógeno. Mucho cuidado con esto, pero cuidado porque el demonio también está en nosotros y hace lo imposible para que no podamos interactuar conscientemente con Dios. Nos distrae todo el tiempo para que esto no suceda. Y ha encontrado la forma de lograrlo, gracias a que nosotros solo funcionamos desde nuestra humanidad, desde nuestro lado físico, material, desde nuestro cuerpo y sus 5 sentidos. Y así, sin saberlo, y desde nuestra inconsciencia crónica, es que cooperamos con el propósito del demonio. Y aquí vuelvo a recordarte que todos los nombres de las cosas que vemos a nuestro alrededor, e incluso que no vemos en este planeta, todos esos nombres han sido puestos por nosotros mismos a lo largo de nuestra existencia. Nunca pasó que viniera alguien superior de otro lugar del cosmos para decirnos, no sé, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama aquello otro? Todos los nombres que llevan las distintas cosas han sido puestos por nosotros mismos, en distintos tiempos, y en distintos lugares, y en distintos idiomas. Pero hemos sido nosotros y nadie más quien las ha bautizado. Así es que mucho cuidado con mistificar o santificar a entidades que son de nuestra propia creación, ¿me entiendes? Mucho cuidado, que ya lo hemos estado haciendo durante mucho tiempo, demasiado tiempo, y no nos ha ido muy bien con eso, ¿sabes? Y aquí considero, sumamente importante, quitarle el velo a un personaje como el demonio, para que dejes de percibirlo como algo externo a tu propia estructura, del mismo modo que lo hacemos con Dios, porque Dios también lo percibimos mayormente fuera de nosotros, y de ahí que lo andemos buscando, no sé, por ahí, en edificios, en instituciones religiosas, y hasta en cielos lejanos, y cuanto más lejanos mejor. ¿Acaso no has visto el lenguaje corporal de alguien que cree estarse comunicando con Dios? Mirando siempre hacia arriba, lejos, y cuanto más lejos mejor. Eso es porque nos han enseñado que Dios está en el cielo, fuera de nosotros, lejos de nosotros. Esa es tal vez la mentira más cruel y despiadada de la que ha sido víctima la humanidad. Y de ese modo nos han convencido de que somos algo así como una bolsa repleta de huesos,
y que lo sagrado, lo divino y lo trascendente se encuentra únicamente fuera de nosotros, porque nosotros somos pecadores, porque nosotros nacimos pecadores y porque no somos lo suficientemente buenos como para que Dios habite dentro de nosotros. Solo el demonio puede vivir dentro nuestro. Así hemos sido programados. Querido amigo de Biganzúa, la trampa ha resultado más que efectiva para que la culpa y el miedo se transformen en ingredientes permanentemente activos en nuestro comportamiento. Nos han hecho sentir tan poca cosa que hemos acabado por percibirnos vacíos de Dios. Eso a lo que llamamos demonio y a lo que imaginamos haciendo vuelos rasantes sobre nuestras cabezas vive y siempre ha vivido aquí, dentro de nosotros. Es más, cada uno de nosotros contamos con un demonio personal, con un demonio individual, ya que éste ha nacido con nosotros con una misión muy importante y además positiva en su esencia. Sí, pero cuando éste vio la gran oportunidad que se le presentó de apoderarse del comportamiento humano, se transformó en lo que yo he llamado el portero de la memoria. Esto es muy importante. Eso que las religiones nos han impuesto como el demonio no es otra cosa que nuestro propio ego, que al inflamarse se ha convertido en egoísmo. Ismo igual inflamación, egoísmo, inflamación del ego, ¿me entiendes? Para que veas que no necesariamente todo tiene que estar por allá colgando de una nube. Y para que te des cuenta que las cosas se pueden comprender aquí en la tierra, siempre y cuando no metamos la cabeza entre las piernas para creer que de ese modo no está pasando nada. Eso es a lo que las religiones, o mejor dicho, los hombres dentro de las religiones, han bautizado con el nombre del demonio. Nombre bien merecido, a juzgar por lo que está pasando en este mundo, a causa de su presencia en cada uno de nosotros. Y te recuerdo, como siempre lo hago, que yo no hablo ni de religión ni de política, yo hablo del comportamiento humano y nada más. Ya que todo, absolutamente todo, comienza allí y todo pasa por allí. Así que dejemos de mirar para arriba buscando entidades sobrenaturales y platos voladores y agujeros negros, que la razón del descalabro en el que nos encontramos aquí en la Tierra como raza humana se encuentra mucho más cerca que eso. Se encuentra acá mismo. Y no te pongas a la defensiva pensando, ¿pero qué puedo hacer yo? ¿Qué podría hacer yo para arreglar este descalabro? Mira, no personalices. Ese es tu ego haciendo que todo te lo tomes personal. Cuando te digo acá mismo, me estoy refiriendo al acá mismo de todos, al acá mismo de cada uno de nosotros, no exclusivamente al tuyo, sino al acá mismo de todos nosotros. Estoy hablando de dejar de esperar que la solución a todos nuestros problemas nos llegue siempre, sin excepción, desde afuera. Y que dejemos de echarle la culpa a los demás de todo lo que nos pasa. Y para que esto suceda, efectivamente, tendremos que aprender a observarnos a nosotros mismos para que el demonio o el ego, si te gusta más, deje de manipularnos como si fuésemos marionetas. Y ahora, para finalizar, te diré que tanto Dios, el de verdad, como el demonio, ambos habitan en esta estructura física a la que el demonio o el ego, da igual, ha bautizado con el nombre de yo. Y de ahí viene aquello de nuestro yo falso. Y de lo que se trata es de poner en su sitio al ego o al demonio, si te gusta más, ponerlo en su lugar aquí dentro de nosotros, con el propósito de que Dios, el de verdad, logre manifestarse a través de nuestro propio comportamiento de todos los días. Y como habrás escuchado, no he dicho eliminar al ego, sino ponerlo en su lugar. Eso de eliminar al ego son cosas que dicen quienes aún no se han enfrentado con el ego, hasta que no sepamos cómo localizar a este demonio que nos habita. Dios, el de verdad, esperará pacientemente a que evolucionemos y logremos crear un espacio permanente dentro de este cuerpo, para que desde allí Dios pueda manifestarse. Y así entonces
poder decir que somos verdaderos seres humanos. Y te repito una vez más que estoy hablando de cuestiones existenciales, estructurales y no de religión. Por ahora, solo unos pocos están conscientes de esto que estoy diciendo. Y no porque sea un gran secreto, sino porque mostramos una gran resistencia hacia el hecho de hacer algo por nosotros mismos. Esto que te digo ya no es ningún enigma. Esto se encuentra al alcance de quienes estén listos para dar el próximo paso. Y en el programa número 14 de Mi Ganzúa explico todo esto con lujo de detalles para que ya no tengamos más pretextos, para que dejemos de huir de nosotros mismos y empecemos a colaborar conscientemente con un plan cósmico del que tú y yo y todos formamos parte. Tenemos que recuperar la conexión que alguna vez tuvimos con esa fuerza universal que habita aquí en nosotros desde siempre, desde el mismo principio. Y para eso, bueno, será de suma importancia desaprender lo mal aprendido. Tendremos que dejar de lado todo aquello que nosotros mismos hemos creado, incluyendo a las creencias y a las religiones y a un Dios creado, como te decía, por nosotros mismos. Un Dios tan frágil y tan sobornable como nosotros mismos. Y de ahí aquello de volver a ser niños. Esto con seguridad lo escuchaste más de una vez y hasta posiblemente lo hayas dicho, ¿verdad? Volver a ser niños. Entonces, ¿sabes qué? Despierta. Entonces date cuenta, que no tiene sentido esperar que las cosas cambien mientras que seguimos haciendo lo mismo. El cambio lo tenemos que generar nosotros, empezando por nosotros. No hay otra forma. Así que despierta, porque como siempre te digo, esta frase que me encanta y que no son solo palabras. O te iluminas tú, o no te ilumina nadie. Nadie. Nos volvemos a ver aquí en Mi Ganzúa.